Él se entregó para darnos vida. El Rey eterno, exaltado, coronado en gloria. Cuán grande amor nos dio. Él se entregó para darnos vida. El Rey eterno, exaltado, coronado en gloria. Cuán grande amor nos dio. Él se entregó para darnos vida. El Rey eterno, exaltado, coronado de gloria. Cuán grande amor nos dio. Él se entregó. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por darnos el privilegio de estar con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Es una bendición muy especial para nosotros y para usted que está en casita o donde se encuentre, porque a través de las redes pues uno está en diferentes partes. Quiero que oremos un momento a Dios, pidámosle al Señor que nos bendiga en este momento a través de su bendita palabra. Oramos. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de estar ante tu bendita presencia. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en cada vida. Gracias por la persona que ya decidió, que ya tomó esa brillante decisión de entregar su vida a ti. Muchas gracias, porque desde el momento que la persona ha tomado la decisión, tú has hecho una declaración milagrosa. Gracias, Dios mío, muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el haber sido justificados nos hace estar en paz con Dios, y el medio para que eso fuese posible, el medio fue nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificación teológicamente dice que es acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente o lo considera justo. Dice también que la justificación es lo contrario a la condenación. En Romanos 5:16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, le llamamos el milagro de la justificación porque humanamente era algo imposible de lograr, no estaba al alcance humano. El poder uno por sus propios medios ser justificado.
En la ley decía, el que hiciere esto, vivirá. Pero el problema era que quebrantar uno de los mandamientos era como que quebrantara toda la ley, le caía todo el peso. Entonces, sinceramente no fue fácil que el hombre por sí mismo pudiese lograr la justificación. Solamente había un camino, y hay un camino que realmente conduce a la justificación. Separados de allí, imposible poder ser justificados, imposible. Entonces vemos de que solamente la intervención misericordiosa de Dios pudo hacer posible esta realidad, porque cada uno de nosotros, refiriéndome al pueblo, la gente que ya entregó su vida a Jesucristo, pero usted y yo, antes de que Dios hubiese hecho esa declaratoria para con cada uno de nosotros, pero todos anduvimos perdidos, caminando sin dirección, tirados allí en el pecado. Todos nosotros éramos esclavos del pecado. Cada uno estábamos, cualquiera podía comprobarnos nuestro delito. Y el delito era el pecado que estaba en nosotros. Y por causa de ese pecado que estaba en cada uno, nos merecíamos la condenación, el castigo eterno. No merecíamos nosotros que se nos castigase, porque se nos comprobó el delito. Aquí Dios no anda como suele darse en la tierra. En la tierra medio ven una persona ahí que está cerca de donde otro que ya está en la mira. Mire, parejito lleva. Dios no hace así, porque Dios todo lo sabe. Dios sabe realmente quién es culpable y quién no es culpable. Dios no va a castigar a una persona, a un supuesto, alguien que todavía no se sabe si fue o no fue. Dios no actúa así. Cuando Dios dice, este fulanito es pecador, es porque Él tiene las pruebas. Cuando Dios dice, y por causa del pecado que tiene, merece ser sentenciado, merece el castigo eterno, merece ser condenado. Cuando Dios dice eso, es porque Él tiene las pruebas de lo que el ser humano es, de lo que éramos nosotros en otro tiempo. Entonces, Él tiene las pruebas. Por eso en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, habla de un pasado y habla también de un presente. En el pasado dice, erais, mas ahora sois, que es bien diferente. Habla de que los injustos no pueden heredar el reino de Dios. Pero dicen, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguna persona que esté en esa práctica, ninguno, dice, va a heredar el reino de Dios. Luego dice, y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Mas ya, tiempo presente, miren, mas ya habéis sido justificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido justificados. Dios lo hizo posible. No es por nuestras propias acciones buenas que pudimos haber hecho. Por ejemplo, el ser humano está un poco confuso porque el hombre sin Cristo pues hace sus buenos gestos. Hace sus buenos gestos. El error es que pensar que por esos buenos gestos que hacemos, por esas buenas acciones que hacemos, automáticamente ya somos, o que eso nos da el derecho de ser justificados. Es aquí donde tenemos que ubicarnos bien en la realidad divina. La justificación no es por acciones humanas, no es por esas buenas prácticas que usted y yo pudimos haber hecho en algún momento, no es por esas buenas acciones, es por la única y suficiente acción que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es la única, la que Dios usa para declarar al pecador, al condenado, al reo, al sentenciado a muerte, al único digno de muerte eterna. Mire, la acción, la única acción que hizo nuestro Señor Jesucristo es la única que Dios usa para declarar al pecador libre de culpa, exento de condenación. Mire, un milagrazo. Uno ni se la cree cuando uno recién llegado a los pies de Cristo Jesús, aparece uno escuchando el primer sermón donde se nos habla: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego que dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y luego que nos comienzan a decir de que milagrosamente hemos sido declarados santos por el Dios de la gloria. Entonces uno no se la cree porque dice: yo santo, yo justificado. Uno no se la cree porque uno sabe de dónde viene, cómo está, porque todavía uno no sabe hacia dónde Dios lo lleva. Pero poco a poco uno comienza a oír los mensajes que vienen del cielo y uno se va ubicando. Poco a poco uno se va ubicando, pero de inicio uno no se la cree. Justificado yo, justo yo, tal vez de nombre, porque hay personas que les pusieron ese nombre, Don Justo, por ejemplo, ¿verdad? Les dicen justos porque su nombre así es. Pero ellos, cuando en el conglomerado cristiano se les dice que Dios milagrosamente, Dios ha declarado
justo al pecador. Entonces uno se sorprende porque es una noticia sinceramente fuera de serie. Entonces, en la Biblia encontramos, note aquí usted la misericordia de Dios, como el Dios de la gloria actúa en relación a la necesidad que uno tiene, cómo el Dios de la gloria actúa, porque en esto hay que tener presente la intervención sobrenatural de Dios. Entonces, el milagro se produjo gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en base a esa obra redentora, el Dios del cielo hace la declaración y donde dice: ya habéis sido justificados en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya. Entonces, poco a poco uno va logrando asimilar esa realidad, poco a poco. En la Biblia encontramos a un varón llamado Cornelio. La Biblia dice que ese hombre era bastante condescendiente con sus trabajadores, muy bueno, muy bueno. El capítulo 10 del libro de los Hechos dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Puede ser que hayan Cornelios en nuestro medio. ¿Cómo no? Puede ser que hayan Cornelios en nuestro medio. O sea, personas actuando como este hombre. Mire, la cualidad de Cornelio: era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Usted fórmese la idea que era un hombre eminente, un hombre con un rango académico pero muy alto. En el verso 2, mire las características. Ese hombre era piadoso, era temeroso de Dios. Mire, con toda su casa, de su familia. Era un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y oraba a Dios siempre. Mire la vida que este hombre tenía. En primer lugar, era piadoso, era temeroso de Dios, juntamente con su familia, y era un hombre que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. 4 cualidades fuera de serie que tenía este hombre. Dice que en una de esos devocionales que él tenía, dice que logró ver en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía. Entonces, note, este hombre hasta con visitaciones angélicas, algo maravilloso que llama la atención. Entonces, pero ese ángel fue enviado por el Señor y le dijo: Cornelio. Y entonces Cornelio se le quedó mirando fijamente
y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Miren que el Señor sabe los sobrenombres de la gente de aquí. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. También sabe el Señor dónde quedan estos, dónde viven estos Simones. Y Él te dirá lo que es necesario que hagas. Oiga, Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Y por qué no se lo dijo el ángel de una vez? No, todo va en un proceso, todo va dentro del trabajo que Dios le ha asignado a los que Él llama. Entonces, dice que el ángel, primero dice que este hombre al que iba él a llamar, él le iba a hablar claramente todo lo que es necesario que hagan. Porque ya mencionamos que era piadoso, ya mencionamos que era temeroso de Dios, ya mencionamos que daba mucha limosna al pueblo, ya mencionamos que oraba constantemente a Dios, pero le faltaba algo más que hacer. ¿Qué le faltaba que hacer a Cornelio? Entonces de allí viene la intervención divina, manda un ángel directamente a Cornelio, a la casa de Cornelio, y le dice: manda hombres a Jope, en casa de ciertos Simón curtidor, porque ahí está el hombre que te va a decir lo que tienes que hacer, lo que te es necesario hacer. Allí en Jope está. Entonces se fue el ángel. Entonces Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. En Jope ahí está la persona a quien Dios les dijo que fueran a llamar. Al día siguiente, dice, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Inmediatamente Pedro reaccionó y dijo:
no. Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El Señor le está diciendo, levántate, mata y come. Pero note que Dios está preparando a Pedro. Porque a veces Dios tiene que hacer un trabajo con nosotros, sus ministros. Porque a veces nosotros cuestionamos, oiga bien, nosotros cuestionamos las cosas que vienen de Dios. Las cuestionamos porque estamos esperando que Dios nos hable. Y Dios habla. Entonces ahí está Pedro, está siendo tratado por Dios, está siendo preparado por Dios, porque va a ser enviado a una misión no muy agradable a Pedro y no muy común. Pedro estaba acostumbrado a tratar con judíos, pero en esta ocasión le trataba ir donde una persona que no era de su línea. Pero note cómo los siervos del Señor tenemos que estar preparados, dispuestos para hacer la obra de Dios. Lo estaban mandando a un lugar donde él no le parecía. Entonces, se llegó el momento, llegó la comitiva que mandó Cornelio. Y Cornelio estaba pensando en la experiencia, en el éxtasis que había tenido. Dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, y aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire cómo el Señor avala los envíos. Esto es bien interesante para, sobre todo las personas que dudan de que Dios los envió. No, si a mí quien me mandó fue el pastor, fue el hermano, el apóstol. Entonces, ahí están incrédulos, ¿verdad? Pero mire, ¿quién mandó a esos 3 hombres? Después de haberle contado todo, Cornelio los mandó. Pero ¿quién le dijo a Cornelio que mandara gente? Fue Dios quien le dijo, por medio del ángel. Entonces, ya en esta oportunidad, llegan ellos, de humano a humano llegan. Entonces hay una intervención sobrenatural, el Espíritu Santo de Dios, hablando con Pedro, le dice, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Así de que usted está reparando que fue el hermano que me puso a trabajar. Es mejor ya ir viendo a Dios que lo tiene ahí trabajando, no tanto el hermano, el ministro fue un medio o es un medio, un vaso usado por Dios para ubicar a los servidores en sus áreas respectivas, un vaso que Dios usó. Pero entiéndase de que el Dios de la gloria está avalando los envíos.
Entonces le dice, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión. Mire el concepto que tenía esta gente de Cornelio. Primero leímos las cualidades que ese hombre tenía, cómo era Cornelio, pero ahora vemos esta comisión enviada por Cornelio que tenía un concepto de su patrón, de su amo. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Tres cosas fundamentales mencionaron. Tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Mire cómo se va dando todo. Luego dice, al otro día entrando en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Ya aquí vemos una salidita, una desviadita de Cornelio, pero ahí Pedro inicia y le dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Se asustó Pedro al ver aquel montón de gente que tenía Cornelio reunido. Entonces comienza a decirle, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Nota el pleito que tenía Cornelio al principio cuando miró la visión, que Dios le decía, mata y come. Él decía, no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca. Pero al final, Pedro entendió la visión, entendió que Dios le estaba hablando y le dijo, comienza a contar que Dios había hablado con él, que Dios le mostró que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero primero dice, yo soy judío. Y para un judío acercarse a un extranjero era una abominación. Lo que pensaba él. Pero Dios lo trabajó. Mire, esos son los conceptos extremos que muchas veces la persona tiende a tener. Conceptos extremos, cosas que Dios no avala, porque Dios no estaba de acuerdo en que Pedro tuviera por abominable la relación con las almas que no eran judías.
Por lo cual dice, al ser llamado vine sin replicar, o sea que el hombre no cuestionó, y aún una vez que está convencido por el Señor, él entendió, comprendió que la comisión era enviada por Dios para llegar a la casa de Cornelio. Entonces él preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio comienza a relatar, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Oiga, 4 días de ayuno tenía Cornelio. Y en ese momento de entrega fue cuando tuvo la experiencia que se puso el ángel con vestiduras resplandecientes delante de él y comenzó a decirle, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y le recuerda, le repite, reenvía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Eso fue todo lo que le dijo. No le dijo, háblame de la justificación. No, nada. Sino que él te hablará. O sea que Pedro, bajo la guianza de Dios, Pedro tenía que empezar a tocar el tema a Cornelio y todos los que estaban ahí reunidos. Él tenía que tocar el tema. Porque Dios ya lo había dicho. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mire, esa lección que aprendió Pedro no fue fácil, pero qué enorme lección aprendió Pedro ahí, porque él tenía un concepto de los gentiles horroroso. Pero mire, con esta experiencia Pedro cambia totalmente ese concepto que tenía de la gente. Ahora entiendo, dice, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire que la liberación de opresiones por el enemigo, sanidades. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Note cómo el mensaje va
va calzando exactamente a la necesidad. Porque Cornelio necesitaba ver a Jesús como el único y suficiente Salvador de su alma. Cornelio tenía que entender que él necesitaba esa salvación, pero en el orden establecido por Dios. Luego dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro está haciendo mucho énfasis en la necesidad de tener ese encuentro con Jesús y que eso va a traer perdón de pecados. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, o sea, admirados de ver cómo el Espíritu Santo también era derramado sobre gentiles, porque era algo que no lo podían creer, porque les oían que hablaban en otra lengua y que magnificaban a Dios, o sea que ellos podían interpretar el lenguaje que esa gente estaba hablando. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Interesante esta maravillosa experiencia, tanto para los judíos, los ministros de Dios, como para la gentilidad, Cornelio. Interesante cómo el Dios de la gloria dirige a las personas a toda verdad. Cómo los dirige a toda verdad. Vamos a hacer una pausa musical y luego retornamos ya con las conclusiones, ¿verdad?, de el milagro de la justificación. Hago una alabanza con nosotros. Rey de salvación, Rey de justicia, oh, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Queremos amarte con todo nuestro corazón. Queremos adorarte con toda nuestra pasión. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación. Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero
habitar por la eternidad. Abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida y derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Establece tu reino, establece tu reino en nuestras vidas. Oh Señor, asienta tu trono en nuestros corazones. Aleluya. Aleluya. Siga. Gloria sea a Dios. Bueno, ya concluyendo con esta reflexión, el milagro de la justificación, verdaderamente es un milagro que solamente Dios puede llevarlo a cabo. Así es que puede haber muchas personas como Cornelio haciendo un montón de acciones buenas, pero mientras no se haya dado este momento, mientras no se haya tomado esta decisión, pues no va a pasar de allí. Y fue lo que pasó con Cornelio. Dios quería más para Cornelio. Entonces Dios le reveló a Cornelio su santa voluntad. Así de que la justificación viene de Dios, no es invento humano. El otro asunto es que toda persona necesita ser declarado por el Dios del cielo justo. Solo Dios lo puede hacer porque Dios tiene los elementos necesarios para tal declaración. Entonces, si el Dios de paz, si el Dios del cielo lo ha declarado a usted justificado, pues dele honra y gloria a Él, porque no lo hace Dios tanto en sus propias acciones, sino que la acción fundamental en la cual Dios se basa para declararnos justos es la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo a los Corintios: ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Eso de ya habéis sido es por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lleva todo un combo. Justificación, redención, santificación. Y eso es un combo que
El sacrificio de Jesucristo hizo posible que todo eso fuese aplicado a nuestras vidas. Así de que es por los méritos inagotables de Jesucristo que Dios nos ha declarado justos para su gloria y para su honra. Ha sido una bendición maravillosa haber estado con cada uno de ustedes. Valore la justificación que Dios ya hizo en su vida. Valórelo y eso le va a llevar a usted a ser más, a comprometerse más con Dios, a ser más agradecido, más agradecida con el Dios de la gloria. Así de que ha sido un privilegio enorme haber estado con cada uno de ustedes y así pues animándole a que siempre, ¿verdad? Siempre usted sintonice este programa de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Usted está recibiendo buenas noticias de parte de Dios, como también en la tarde de 5 a 6 p.m. usted está recibiendo noticias maravillosas de Dios. Acuérdese, el día sábado le tenemos un programa bien constructivo para los matrimonios, tanto que se pelea en el matrimonio. El día sábado el programa va enfocado a los matrimonios. Así es de que le animamos a que preste atención. El domingo el horario es de 4 a 5 p.m. Un programa enfocado a los que trabajan con niños y a los niños. Así de que le animo a que aprovechemos bien el tiempo. Dios le bendiga y será hasta en otro momento.